Periodista económico, Lorenzo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, intentando descifrar, ¿no? Una fotografía tan complicada y a la espera de Le Pen Bardella, que se puede poner todavía más complicada la fotografía el lunes. ¿Puede ser esto? Y no olvides el debate entre Trump y Biden, que también va a ser espectacular, a ver si le hacen al final el control antidoping o no, porque eso también va a ser tremendo, ¿no? Pasa y a ver con qué tono, ¿no? Va Biden a ese debate. Tenemos 14º paquete de sanciones a Rusia. Prohibido revender el gas natural. ¿Qué hay oculto? Bueno, lo que han hecho básicamente es crear un paquete nuevo, un paquete de sanciones, como dices, ya van 14, para meter una sola medida. Porque en realidad, si tú analizas un poco lo que incluye todo este nuevo paquete, pues es lo de siempre, ¿no? Determinadas sanciones a personas concretas y alguna entidad jurídica que otra. Nunca los bancos que se encargan de realizar las transacciones monetarias para que Europa siga comprando hidrocarburos a Rusia y otros productos, esos no se tocan porque evidentemente entonces habría un problema mayor. Y lo que sí se ha conseguido es un titular, y es que se plantee, ¿no?, que haya algún tipo de cortapisa para la compra de gas ruso, que es un poco pues lo que ha quedado en las grandes medios de comunicación. Es importante decir que no se prohíbe la compra de gas a Rusia, sino venderlo a países de fuera de la Unión Europea. Esto a quien perjudica no es esencialmente al Kremlin. Ya sabes que yo suelo hablar de sanciones boomerang, porque las aprobamos, en teoría van a golpear a Rusia y al final nos vuelve el boomerang y nos golpea a nosotros. En este caso es una medida que no afecta para nada al Kremlin de forma negativa, de forma positiva sí, porque al final impulsa un poco los precios en los mercados internacionales. A quien perjudica es a los países europeos que estaban empleando esta vía para aumentar ingresos una vez que ya habían llenado esos almacenes de cara al próximo invierno. Como bien sabes y como seguramente también saben muchos de nuestros oyentes, esta es la época, abril, mayo, ahora ya nos habríamos pasado un poco de frenada, donde se va adquiriendo el gas para ir llenando esos almacenes, que además después de la intervención militar rusa en Ucrania se estableció que tendrían que estar por encima del 70, por encima del 80% para garantizar que haya un invierno sin apagones, para que haya un invierno con seguridad energética. Los países lo que han hecho ha sido comprar todo lo que han podido y posteriormente, cuando ya tienen los almacenes llenos, lo que hacen es revenderlo al exterior. Dos de los países que están empleando esta vía fundamental, uno es Bélgica, paradoja, ¿no? Al final estamos siempre hablando de Bruselas y es Bélgica el primer país que está haciendo esto, y Francia también. España compra, pero compra más para consumo que para revender. La causa de que la Unión Europea siga permitiendo la compra de gas ruso es relativamente sencilla, es que sin él no es posible garantizar la seguridad energética en el continente y además sería imposible cumplir los objetivos de implantación de renovables, porque el gas es la fuente de energía elegida por los burócratas europeos para servir de respaldo a la hidráulica, a la solar, a la eólica. Aunque es verdad que también recientemente se ha abierto la puerta a la nuclear. Es curioso ver cómo Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica española, la ministra de Energía, que opta precisamente a tener un asiento en la Comisión Europea como responsable de energía, en España está contra la energía nuclear y en Europa está a favor de la energía nuclear. Esto es curioso. En España está a favor del gas y en Europa está contra el gas, por una razón muy sencilla, porque necesita el apoyo de Francia, y si necesita el apoyo de Francia, pues entonces nos volvemos todos muy nucleares. Y luego el caso de Alemania, que en contra de toda la propaganda climática, pues usa carbón, además de gas, en concreto lignito, que es el que más contamina de todos. Alemania utiliza menos gas porque no tiene plantas de regasificación. Esta necesidad, o mejor dicho, dependencia del gas ruso, se refleja en datos del primer trimestre. Hemos visto cómo las compras de gas ruso, gas natural licuado de Europa a Rusia, se han disparado un 14%. En el caso del gas que viene vía gasoducto, se han elevado las compras un 23%, y eso que no tenemos Nord Stream 2, por la razón que te digo fundamental, de llenar los almacenes en invierno. En mayo ha habido también récord y por eso ahora se toma esta medida. La pregunta es evidente: ¿por qué se prohíbe la reventa? En primer lugar, de cara a la propaganda interna, como te decía, para que la gente crea que se está poniendo algún límite al gas ruso. Y luego lo más importante, de lo que nadie está hablando, para que en los mercados internacionales el precio de este hidrocarburo suba, beneficiando paradójicamente a Rusia, también a Qatar, al resto de productores y evidentemente al que es ahora el mayor exportador del planeta desde hace 2 años, que es Estados Unidos. Esto es lo que explica que de repente, de un tiempo a esta parte, la Casa Blanca
haya anunciado que iba deteniendo, que iba paralizando alguna serie de inversiones en plantas de licuefacción en territorio norteamericano, usando como excusa la cuestión climática, cuando en realidad el problema de fondo es que los que ponen el capital están reclamando una mayor rentabilidad para seguir impulsando el sector. Es decir, para que se siga manteniendo la política energética exterior de Estados Unidos, hace falta que el precio del gas suba, con unos fondos de inversión que están empleando herramientas especulativas para impulsar el precio, utilizando derivados, y lo están inflando alrededor de un 30%. Esto se produce en un momento en el que Rusia comienza las operaciones gasistas en el Ártico, cuando avanza también ese Power of Siberia 2, Power of Siberia 2, que va a permitir a los rusos incrementar la cantidad de gas que vende a China. Podría vender todo lo que está ahora mismo vendiendo Europa, lo podía enviar a China a través del Power of Siberia 2. Y por eso Bruselas ahora se saca de la manga ese 14º paquete de sanciones con una sola medida, que es prohibir esa reventa de gas para que los precios se mantengan altos. Si alguno piensa que esto va a provocar algún tipo de daño a Rusia, todo lo contrario, porque se va a beneficiar por este incremento del precio y además no va a perder mercado, porque además de vender a los países BRICS, ahora mismo, hablabas antes del caso de Corea del Sur es uno de los principales clientes de gas ruso. Japón es otro de los principales clientes de gas ruso, porque tienen contratos a largo plazo con Gazprom que no han roto, que no tienen ninguna intención de romper y que están elevando las compras entre un 20 y un 50%. Vemos una vez más como hay muchísima propaganda detrás de todas estas sanciones y cómo se intentan aprobar de forma rápida, sobre todo porque ahora llega el verano y luego posteriormente, como planteabais antes con Iturralde, vienen esas elecciones en Estados Unidos que nos van a plantear un poco seguramente pues una serie de cambios, dependiendo evidentemente de quién ocupe finalmente el despacho Oval. ¿Qué está sucediendo con las centrales eléctricas renovables y ese plan de ley Restore Nature? Bueno, yo la verdad es que no doy crédito a lo que está pasando en torno a esta famosa ley de restauración de la naturaleza que nosotros hemos expuesto aquí desde el primer momento, lo sabes, yo he sido muy beligerante con esta cuestión porque es un asalto, es un asesinato de la agricultura europea y en concreto de la española, que como país agrícola o como país con una gran importancia el sector primario se ve afectado por una ley que lo que hace básicamente es determinar que hay una serie de terrenos que se están utilizando para producir alimentos y que tienen que dejar de producir alimentos para entregárselos a la naturaleza, como si la naturaleza fuera un ente que habría que proteger de los agricultores, cuando agricultores y ganaderos han sido los que han protegido la naturaleza tradicionalmente, sobre todo las pequeñas explotaciones, que es a las que se está persiguiendo. No voy a insistir mucho en esto porque lo he explicado muchas veces y en este micrófono también. Aquí el asunto es que esta ley de restauración de la naturaleza en teoría también debería de poner alguna cortapisa para la instalación de centrales de energía renovable, para la instalación de molinos eólicos, aerogeneradores, que todos sabemos que sí que tienen un impacto real con el medio ambiente, no solo por el tema de las aves, sino también porque el ruido de las aspas pues genera ciertos problemas a la fauna y no sabemos si a la flora también, ¿no? Porque al final las plantas también escuchan de alguna forma y seguramente también tenga algún efecto, pero en este caso no está estudiado. En las placas fotovoltaicas sí, porque las placas fotovoltaicas, debajo de las placas las temperaturas evidentemente son inferiores y eso también pues afecta al medio ambiente. Se está estudiando y evidentemente es así. Yo pensaba que en esta ley de restauración de la naturaleza habría algún tipo de limitación también para estas instalaciones, pero todo lo contrario, se les ha excluido de ellas. Y este es el gran escándalo. Es decir, obligas a los agricultores a ceder su territorio, a dejar de producir simplemente por un criterio político y luego permites que estas centrales puedan invadir los campos porque se consideran de interés público superior al interés medioambiental. Que a mí me parece, bueno, pues legítimo, por lo menos comprensible. Dice, oiga, usted político determina que la producción de electricidad está por encima del interés medioambiental. Esto tira por tierra todos los proyectos de transición energética, Agenda 2030, etcétera, etcétera, pero bueno, lo podemos asumir. Bueno, y la producción de alimentos no es de interés público superior al interés medioambiental. No sé, váyanse ustedes al Génesis, al principio de los tiempos. El hombre sale de las cavernas y luego se pone a hacer tareas agrícolas y a partir de ahí desarrolla el cerebro y a partir de ahí empieza a evolucionar. Nos hemos vuelto locos. Entonces, los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea que respaldan la ley de la restauración de la naturaleza, ahora en la reunión del Consejo celebrada precisamente hace unos cuantos días, respaldan todo este proceso, quitan o sacan el tema de las centrales, en un nuevo artículo además que establece que la planificación, la construcción y la explotación de plantas para la producción de energía a partir de renovables, su conexión a la red y la propia red asociada y los activos de almacenamiento, que veremos en el futuro cómo son esos activos, se presumen de interés público superior. Esto lo dice la nota del propio Consejo. Entonces, mientras pescadores, agricultores, ganaderos tendrán que asumir una pérdida de ingresos por las restricciones, pues estas centrales y sus propietarios se van a beneficiar de esta excepción. También es importante decir
y esto yo creo que es positivo, que la ley abre la puerta a que cada Estado pueda decidir quién cumple o no la ley de restauración de la naturaleza, de acuerdo con las prioridades que se establezcan en cada Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Esto es una gran noticia, porque por un lado implica que va a haber un cierto mantenimiento de la soberanía nacional dentro de lo que es esta entidad supranacional europea, y luego que no nos puede engañar el gobierno de turno diciéndonos que está cerrando o que está acabando con explotaciones agrícolas para dárselas a determinadas empresas de paneles fotovoltaicos porque así lo decide Europa. No, lo decide usted, gobierno de España, por no mencionar el caso de las grandes tecnológicas y de esas centrales de datos que requieren un alto consumo de energía eléctrica, un alto consumo de agua, y que estamos viendo cómo también se les está dando la característica desde la administración. En el caso de Aragón es evidente con esa llegada de Amazon, de interés público superior. Es decir, hemos estado años y años en España peleándonos por el agua del Ebro, por si había trasvase o no a la huerta murciana, con una crisis política abierta permanentemente en torno a la gestión hídrica, a la gestión del agua, y ahora por un lado le estamos dando dinero a Marruecos para que haga desaladoras, dinero de los contribuyentes españoles, y por otra viene Amazon y le entregamos el agua del Ebro sin ningún tipo de problema para que enfríe su centro de datos. Bueno, aquí lo que habría que preguntarse es quién está al mando y quién realmente está tomando las decisiones, porque quien está tomando las decisiones, sea gobierno, sea oposición, porque en el caso de las comunidades autónomas, pues no siempre están gobernadas por el PSOE, pues están obedeciendo a intereses extranjeros, no ya de gobiernos extranjeros, sino en algunos casos de corporaciones muy concretas, José Antonio. Otro punto que llama la atención en la semana es esa visita de Habeck a China y ese inicio, ¿no?, de negociaciones Europa-China para salvar a la industria alemana del automóvil, ¿no? Esto ya se está convirtiendo en un elemento recurrente, y es que públicamente se realizan algún tipo de declaraciones contra China. En este caso, incluso se promueven unos aranceles, un ataque comercial a China, se le ponen unos aranceles adicionales a los que hay al vehículo eléctrico chino. Hay que plantear también que los aranceles a los vehículos eléctricos chinos ya existían, son del 10%. Y ahora lo que se plantea es elevarlos hasta el 38% de máxima, dependiendo de la empresa. Lo cual también es curioso, ¿verdad? Porque no hay un arancel fijo, sino que dependiendo de la empresa se le pone un arancel u otro, porque ha determinado Bruselas que en función de la colaboración que ha tenido esa empresa con la investigación antidumping de Bruselas, se le pone un arancel u otro, lo cual también, desde un punto de vista de economía de mercado, es una gran aberración. Pero en todo caso, se aprueba esto contra el criterio de Alemania. Es importante que entendamos esto. Esto lo promueve Francia, porque a las empresas francesas les afecta mucho menos, porque en buena medida las empresas francesas tienen una alianza con las chinas para producir en Europa, fundamentalmente en Polonia. Entonces estos aranceles se los saltan. Es un intento más de hundir la industria del automóvil alemán. Alemania, en este contexto, se opone, junto con Austria y algunos otros países del norte de Europa, a estos aranceles, no logra su objetivo, sigue dando la batalla y finalmente consigue que haya un replanteamiento. Entonces Habeck se va a China y hace lo que te decía que es recurrente, que es a Xi Jinping se le pide perdón de rodillas por la iniciativa, por la medida, por la política contra China, y luego en la rueda de prensa posterior se hacen unas declaraciones relativamente beligerantes y se vuelve otra vez a tu país. ¿A qué ha ido Habeck a China? Pues a decirle a China que no se preocupen, que van a intentar los alemanes por todos los medios posibles intentar que se retiren estos aranceles. Y por eso ahora esta semana Vladis Dombrovskis, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, ha anunciado que inicia unas conversaciones con el ministro de Comercio de China sobre estos aranceles para ver hasta qué punto los pueden reducir o los pueden replantear. Y aquí me gustaría plantear una cosa, porque nos van a dar tanto la paliza con el tema de las prácticas anticompetitivas. Vamos a ver, ¿por qué dar subvenciones a empresas en Europa no es una práctica anticompetitiva, y si lo hace otro país, otro estado o otra entidad supranacional sí? Acabáis de hablar ahora en el Minuto Sostenible de los créditos ICO-verdes, por ejemplo. Dar un crédito avalado por el Estado para a una determinada empresa porque haga una determinada política no es una subvención, no es una ayuda estatal. Dar dinero público para que se fabriquen o para que se monten industrias de fabricación de baterías en Europa no es una ayuda pública. Plantear que tiene que haber ciertas subvenciones o ciertos tipos de interés específicos para inversiones verdes no es una ayuda de Estado. Lo que va a hacer ahora Mario Draghi con ese megaplan que nos va a presentar de la nueva Europa, en la que va a indicar que el dinero del ahorro de los ciudadanos tiene que ir a empresas estratégicas europeas para crear campeones nacionales, en realidad campeones supranacionales, no es una ayuda de Estado.
Los préstamos avalados por los contribuyentes para el hidrógeno verde no son ayudas de Estado. Los rescates de empresas estratégicas, las eólicas, las fotovoltaicas, ahora también las automovilísticas, y sobre todo, el rescate continuo del Banco Central Europeo que sigue comprando deuda de empresas europeas, que esto es lo que supone la mayor práctica anticompetitiva, pero no solo de cara al exterior, sino también al interior, porque ¿qué pasa con esas pequeñas compañías que están compitiendo con las grandes y que están viendo cómo el Banco Central Europeo les ayuda a financiarse a las grandes, rebajando los tipos de interés de su deuda, reduciendo, bueno, pues ese coste de financiación, comprándoles bonos? ¿Por qué sigue el Banco Central Europeo comprando bonos de empresas? Puedo entender que compre bonos de tesoros, porque realmente si no comprara bonos de tesoros, no solo tendrían complicaciones Italia y España, sino que Francia seguramente tendría un problema de suspensión de pagos más que evidente. Pero ¿por qué se sigue comprando bonos de compañías europeas? Es el doble rasero que siempre denuncio aquí, que estamos criticando y estamos intentando ver la paja en el ojo ajeno, mientras que no vemos la viga en el propio. 2 veces he citado la Biblia ya hoy, José Antonio. No, es una cita 3. Viene Mariana Mazzucato y le recibe Sánchez en la Moncloa. Viene la élite, ¿no? Bueno, más que la élite, lo de esta señora, la verdad es que es de aurora boreal, ¿no? Esta es una de las musas del Foro Económico Mundial, de ese foro de Davos que nos viene dando la matraca desde tiempos del COVID con lo del gran reseteo, con el Great Reset, y que es una señora que ha lamentado públicamente que el COVID o el cambio climático hayan logrado hasta ahora crear un gobierno mundial, planteando que lo que habría que hacer sería crear una crisis hídrica como catalizador adecuado para llegar a esta meta. Es decir, si estos son los compañeros que tiene Pedro Sánchez, de verdad, apaguen y vámonos. De hecho, en la famosa foto que ha publicado Sánchez, porque a Sánchez le gusta mucho publicar cuando se reúne con alguien en sus redes sociales la foto, la imagen, se le ve analizando un documento que se titula algo así como Salud para Todos. A mí de verdad que me ha dado verdadero miedo. Hay un proyecto que nos van también a meter hasta en la sopa que se llama One Health, la salud integral, donde van a aglutinar farmacéuticas, alimentos y también ámbito sanitario en un triángulo diabólico importante, ¿no? Mariana Mazzucato es una señora curiosamente nombrada por el Papa miembro ordinario de la Academia Pontificia para la Vida, a pesar de que es una orgullosa abortista. Esta es una de las paradojas también que suceden en la Curia Vaticana. Y esta señora se hizo famosa por un vídeo, como digo, en el año 2022, en el foro de Davos. Bueno, no sé si fue en el año 2022 o en el año 2020, y se lamenta en esta sesión de eso, de que ni el COVID ni el cambio climático hayan logrado hasta ahora crear una emergencia mundial real, porque ella considera necesario que hay que crear una emergencia mundial real. No habla de crear, sino de que exista para tomar decisiones multilaterales supranacionales. Esta señora, para que vea todo el mundo quiénes son los compañeros de viaje de Pedro Sánchez, está en el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, que esto pues tiene un nombre muy bonito, pero ahí se está planteando la necesidad de que se pueda abrir la puerta a autorizar a los gobiernos para que hagan confinamientos climáticos, en los que se encierre la población en sus casas para reducir las emisiones de CO2. Tú recordarás cuando se produjeron los confinamientos COVID, que Teresa Rivera, la que es ministra de Transición Ecológica y que aspira ahora a tener un puesto en la Comisión Europea, ella decía que estaba muy contenta porque abría la ventana y no había nadie por la calle, y que esto era perfecto para reducir las emisiones de CO2. Hombre, si se mata a toda la población, realmente yo creo que logra reducir las emisiones de CO2. Paradójicamente, se están ahora realizando estudios y se ve que durante la época de los confinamientos no se redujeron notablemente las emisiones de CO2, lo cual hunde completamente el discurso oficial, ¿no? Pero volviendo a Mazzucato, ha elaborado un informe que además está publicado en la página web del Foro Económico Mundial y también en Project Syndicate, donde ahí planteaba que en un futuro próximo será necesario que los gobiernos impongan bloqueos climáticos en los que se limite el uso de vehículos privados, se prohíba el consumo de carne roja y se impongan medidas extremas de ahorro de energía. Esta señora, en este artículo, plantea además una gran falacia que todavía se sigue lanzando desde determinados ámbitos académicos, que es que el COVID es consecuencia de la degradación ambiental. Y además plantea que la ventana, esto es muy importante, para lanzar una revolución climática y lograr una recuperación inclusiva después de la pandemia, se está cerrando rápidamente y que por lo tanto es necesario poner toda la carne en el asador, que no sea roja por favor, para poder avanzar en esta agenda liberticida,
utilizando estas emergencias, pandemias, cambios climáticos, sean reales o imaginarias, como oportunidades para imponer cambios sociales antidemocráticos. Claro, si este es el ejemplo del gobierno de España, claro, que es que 2 días antes había recibido a la delegación de Qatar, que como todo el mundo sabe es una gran democracia, Qatar. Y 3 días antes al presidente de Amazon, precisamente para firmar el acuerdo mediante el cual pues Amazon va a aumentar sus centros de datos en España y el gobierno le da la facultad de poder expropiar terrenos, terrenos en buena medida agrícolas, terrenos privados, para que Amazon desarrolle su actividad en nuestro país. Todos elementos que nos venden como algo bueno y que, bueno, pues realmente también tienen su parte oscura, ¿no? Como nos encargamos aquí de recordar. El último punto que quería ver es lo que está sucediendo con el IVA de los alimentos. Hacienda sube el IVA, pero tiene la mayor recaudación fiscal de la historia. ¿Qué sentido tiene? ¿Lo obligan o es mayor recaudación? Bueno, si algo nos ha demostrado también lo ocurrido con el IVA en los últimos meses es que era falso eso de que Europa no dejaba rebajar el IVA. Recordarás, ¿no? Cuando España entró en la Unión Europea, aquellas famosas navidades que nos ponían en televisión en la Nochevieja a Concha Velasco cantando aquello de que iba el IVA, que iba el IVA. Menudo lavado de cerebro también al personal, ¿no? El impuesto de valor añadido es un gran robo, hay que decirlo. Tú has estudiado economía, yo también, la facultad nos enseñaban aquello, ¿verdad?, de que el impuesto de valor añadido es muy necesario porque cada vez que un bien pasa, una actividad productiva, hay que cobrarle un impuesto. Nos ponían el ejemplo clásico de la harina, ¿verdad? Tú tienes primero el grano, lo llevas al molino, produces la harina, luego la harina se convierte en pan, en cada uno de esos procesos se produce un valor añadido y por lo tanto hay que gravarlo. ¿Por qué hay que gravar la generación de valor añadido? Esa sería la gran cuestión, ¿no? Y sin entrar tanto a ello, ¿por qué hay actividades que tienen IVA que no generan ningún valor añadido? Como por ejemplo meterte el IVA de la factura de la luz después de haberte metido los impuestos. Porque el IVA se cobra después de impuestos en el caso de las facturas de la luz. ¿Qué valor añadido tiene que te pongan un impuesto, ¿no? Con respecto a los alimentos, es importante que tengamos en cuenta que a pesar de que se nos está diciendo que hay una cierta relajación de la inflación de los alimentos sigue siendo muy relevante. Es decir, el último dato de alimentos es del 4,4%. La inflación es acumulativa. Esto es como cuando uno está muy gordo, que dice, hombre, no he dejado de engordar más. Dice, hombre, pero pesas 125 kilos, tendrás que adelgazar. Dice, bueno, de momento he dejado de engordar. Nosotros seguimos engordando. Ese precio sigue subiendo. Hay bienes que han duplicado y triplicado el precio en los últimos 2-3 años. Esto hay que decirlo. Entonces, el gobierno tiene un incremento de la recaudación de en torno a 11.000 millones de euros anuales adicionales solo por la inflación. Solo por no deflactar la tarifa del IRPF, explicándolo en cristiano, por no actualizar las tablas del IRPF en función de la inflación. De tal manera que a uno le suben el sueldo o el coste de la vida va aumentando y los ingresos fiscales también van aumentando, no por un incremento de la actividad económica, sino por un aumento de la inflación. Esto es un atraco. Esto es un robo social, es un robo a la sociedad que nadie quiere cambiar. No lo quiso cambiar Montoro, no lo quiso cambiar Montero, solo cambiaban una letra y al final nos han colocado otro ministro de Hacienda muy similar y tampoco lo hará el siguiente. Entonces, en este contexto en el que tú tienes un incremento notable de ingresos fiscales, tendrían que suceder 2 cosas. Uno, que tuvieras controlado las cuentas públicas hasta el punto de que incluso pudieras tener superávit, algo que evidentemente es falso. De hecho, España no ha cumplido con las reglas fiscales el año pasado. En materia de deuda no, pero en materia de déficit tampoco, a pesar de lo cual no nos abren un procedimiento de déficit excesivo, a saber los acuerdos que tiene Úrsula con Pedrito, ¿no? Y luego, por otra parte, la segunda consecuencia directa es que si tú tienes unos ingresos fiscales muy elevados, bueno, pues a lo mejor lo que puedes hacer es, en determinados elementos, productos esenciales, que están perjudicando notablemente las economías familiares, pues rebaja los impuestos o utiliza los tipos reducidos del impuesto. El caso del IVA es evidente. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Porque el gobierno es muy inteligente. Anuncia que va a dejar el aceite de oliva en el 0%. Ese ha sido el gran titular, ¿verdad? Todos hablábamos de ello. Y luego plantea que durante 6 meses más se extenderá la medida de los alimentos con IVA superreducido y aquellos con el tipo reducido del 5%, pero que van a ir aumentando de manera progresiva hasta volver a sus cifras originales, que son del 4 y el 10% en enero del 2025. Por lo tanto, el Consejo de Ministros aprueba una prórroga, pero con un matiz, porque durante los meses que permanezca vigente esta medida, el IVA va a ir subiendo paulatinamente, para recuperar al final del periodo el nivel normal de cada uno de los grupos. Es decir, nos van a subir los impuestos a la comida, en un contexto inflacionario en el que muchas familias tienen problemas, porque se nos está también vendiendo la idea
de que el turismo es un indicador de que la economía española va estupendamente, y lo que está subiendo es la demanda externa vía turismo, no la interna. Es decir, el turismo interno, aunque está en unas buenas cifras, está completamente estancado. Ayer salieron los datos del INE, que también han permitido pues lanzar ese mensaje de que la economía española va como un cohete, como decía Sánchez. El empleo y el gasto público, el empleo público se disparan. El consumo per cápita se estanca. La renta per cápita se estanca y la productividad baja. Dice, bueno, ¿y cómo puede ser que si hay renta per cápita en descenso, productividad en descenso, consumo per cápita estancado, crezca tanto el PIB, crezca un 2,5%? Porque al final el Producto Interior Bruto, como hace una foto fija de la parte final, ¿no?, de la parte del ciclo productivo, cuando ya se compran los productos, tenemos también un importante elemento turístico, pero la demanda es responsable más o menos del 70% del PIB. Entonces, si tú tienes un problema de demanda privada, ¿por qué está creciendo el PIB? Por la demanda pública. España está endeudándose a la mayor velocidad de la historia, mientras está teniendo los mayores ingresos fiscales de la historia, todo con tal de mantener una cifra de crecimiento económico que es completamente ficticia. No hay nada más irresponsable que esto. No hay nada menos sostenible que esto. Ahora que está tan de moda hablar de la sostenibilidad. Con lo cual tenemos un montón de datos que a nivel macro pueden hacer parecer que la economía española no está tan mal, pero cuidado, porque en este caso somos un gigante con pies de barro, y en el momento en el que venga una riada, pues nos llevará por delante. Bueno, pues en ese momento supongo que le echarán la culpa a Putin, le echarán la culpa a los chinos, o a lo mejor a nosotros, por haber dicho desde hace mucho tiempo que el emperador está desnudo, José Antonio. Lo comentaba esta mañana con Gregorio, con el informe de ayer del Instituto de Estudios Económicos. No se entiende absolutamente nada de ese crecimiento del 0,8 si tu demanda interna la tienes hundida. Claro. Es que si tu renta per cápita la tienes como la tienes, y si y dices, ya, pero es que entonces lo que estás haciendo es alimentar un crecimiento que no es real. Pero es que no solo es que no sea que siga la fiesta, ¿no? Es que no es solo que no sea real, porque podríamos decir, bueno, hay un maquillaje y esto a largo plazo no tiene consecuencias. Es que sí tiene consecuencias, porque lo que está haciendo el gobierno es emitir deuda, en algunos casos deuda a muy largo plazo, que van a pagar niños que todavía no han nacido para mantener un crecimiento económico ficticio. Oiga, lo normal sería que usted, aunque realice maquillajes, porque al final estamos en un momento de propaganda total, pero al mismo tiempo, si usted es responsable, lo que tiene que hacer es analizar realmente el crecimiento que tiene, ir preparando o ir pensando en reformas que puedan garantizar que la situación cambie en el medio plazo. En lugar de eso, se ponen una venda en los ojos, nos llaman ultraderecha, todos los que planteamos cualquier tipo de crítica, al mismo tiempo pues que realizan una labor completamente irresponsable. En el caso del Ministerio de Hacienda es realmente vergonzoso, es realmente lamentable, porque fíjate, si estamos creciendo un 2,5%, vamos a creernos la cifra, ¿no?, y tenemos un déficit del 3,6%, que es el último déficit del año 2023, cuando la economía española caiga, ¿qué agujero en las cuentas públicas vamos a tener? ¿De qué tamaño? Porque lo normal sería que tuviéramos superávit. Es que incluso los keynesianos, porque ahora hay muchos que dicen, no, es que Keynes lo que planteaba era que se podía entrar en déficit. Sí, sí, Keynes planteaba que se podía entrar en déficit cuando tú tuvieras un problema de crecimiento. Keynes lo que decía era que cuando hubiera crecimiento económico también tenías que guardar para cuando vinieran las vacas flacas. El cuento de la cigarra y la hormiga. Si es que esto no es algo que nos hayamos inventado nosotros. Si es que hasta Abderramán III tenía silos de cereales para cuando había una mala producción. Si es que esto es más viejo que el tabaco. Lo que pasa es que, bueno, pues hemos entrado en una deriva de locos, y los técnicos como Gregorio, con el que hablabas esta mañana, pues realmente se están tirando de los pelos, evidentemente. Solo una cosa más, y es que esta es la última intervención hasta septiembre, que luego me van a tener en redes diciendo que te hemos despedido, que se está censurando a Lorenzo Ramírez. Me van a pasar todo el julio y todo el agosto diciendo que cómo se nos ha ocurrido, que Lorenzo le hemos despedido, que cómo podía, no, que te vas de vacaciones, ¿no? Dilo en público, porque si no me la van a liar durante 2 meses. El año pasado ya te la liaron, la verdad es que pero continuamente, gente, vaya, bueno, 2 meses me dieron. Yo agradezco a la gente todo el apoyo, tanto al canal como a mi persona, y también a La Voz de César Vidal, donde trabajo. Nosotros ahora en La Voz de César Vidal estamos preparando muchísimo contenido para el verano. Voy a tener 2 semanas prácticamente en las que no voy a parar, y luego pues voy a trabajar en ese libro, en ese siguiente libro, que necesito pues también dedicarle su tiempo, y también evidentemente un poco a la familia. Así que es voluntario, ¿no?
Bueno, voy a intentarlo. Voy a decirlo públicamente, es voluntario. Yo le he pedido a José que me dé unos meses de asueto. Y eso sí, este año, en lugar de volver en octubre, ya te adelanto que voy a volver en septiembre, si me dejas. No, sí, por supuesto. Si tú estás tu casa. Es que si no, me van a dar 2 meses que tengo el Twitter reventado. Es verdad que en YouTube no me dice mucho, pero en Twitter me revienta. ¿Cómo ha podido ser? ¿Cómo has podido despedirle? Y yo no he pedido a nadie. Me tienen frito. Miren, he trabajado en muchos sitios, en muchos. Y les puedo garantizar, bueno, con la excepción del programa mío, donde al final, con César Vidal, donde digo lo que me da la gana todos los días, nunca he tenido tanta libertad en un medio como existe en Negocios Televisión. Y yo creo que ustedes, en sus pantallas, en sus podcasts, en sus auriculares, yo creo que eso son capaces de verlo todos los días, porque no creo que haya otro canal que ahora mismo pues tenga una amplitud de contenidos y de posiciones y de analistas de diferente color y de pelaje como esta casa. Así que también que sirva esto para... Y además es que tú y yo somos amigos, que eso también influye, hombre. Ahora, hoy en día que hay tanto economicista, ¿verdad? Y tanto analista, pues también somos amigos. Aunque vamos a hacer alguna cosita en julio juntos también, ¿no? A lo mejor. Sí. Con geopolítica, ¿no? Ya lo anunciaréis cuando estiméis oportuno. Bueno, Lorenzo, buen descanso y buen verano y buen trabajo en la preparación de todo ese contenido y en ese nuevo libro, que ya nos contarás en septiembre si tiene ya fecha a la vuelta de verano para que lo podamos disfrutar. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. 10 y 19 de la mañana.